Nosotros vamos a empezar por la parte inferior, que es la parte de los huesos de la pierna izquierda. Y empezamos con el fémur. El fémur es el hueso del muslo, el segundo segmento del miembro inferior. Es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano y de la mayor parte de los mamíferos. Después, pasamos con la rótula, que corresponde al grupo de huesos cortos. Es un hueso de la pierna, siendo el sesamoide debido a que está envuelto por el tendón distal del cuádriceps crural, más grande del cuerpo humano. Se encuentra en número par y es un hueso constante. Después pasamos a la tibia. Es un hueso largo que soporta el peso del cuerpo. El extremo que se articula con el fémur es ancho y tiene los cóndilos medial y lateral o superficies glenoidales que se articulan con los cóndilos del fémur. A un lado tenemos al peroné. Es el hueso de la parte inferior de la pierna, actualmente llamado fíbula. Es un hueso de la pierna largo, par, asimétrico, formado por un cuerpo prismático triangular con tres caras, externa, interna y posterior, tres bordes, anterior y laterales, y dos extremos, superior o cabeza, en donde destaca la apófisis estiloides. En la parte inferior de los músculos se encuentra el músculo sartorio. Es un músculo de la región anterior del muslo. Es el más superficial y anterior de ellos. Tiene forma de cinta que atraviesa todo el músculo en diagonal hacia adentro y abajo. Es el músculo más largo del cuerpo. Se encuentra el músculo vasto medial o vasto interno. Es la proporción más medial, es decir, cercana a la línea media del cuerpo del músculo cuádriceps. Tiene forma de lágrima. Su origen está en la parte inferior de la línea introcatérica y termina en la rótula formando el tendón rotuliano o tendón parietal. Después se encuentra el recto femoral. Es un músculo biarticular, es decir, actúa en la acción de dos articulaciones. Está situado en la parte anterior del cuádriceps. Este músculo se encuentra inervado por el nervio femoral o irrigado por una rama a la arteria circunfleja. A un lado se encuentra el vasto lateral. Es una porción del músculo cuádriceps aplicado a la diáfisis del fémur. Se inserta por una lágrima tendinosa en el borde anterior e inferior del trocánter mayor, en la rama lateral de trifurcación de la línea áspera, en los 2/3 superiores del labio lateral en la línea áspera. A un lado tenemos al músculo tensor en la fascia lata. Es un músculo que se encuentra en la parte superior y lateral del muslo, de forma aplanada y delgada. Su función es, como indicar su nombre, tensor. Es de la fascia lata, abduce y rota medial al muslo. Inclina la pelvis, en algunos casos puede llegar a ser extensor de la rodilla. Más abajo tenemos al tibial anterior. Es un músculo grueso y anterior a la pierna que parte de los 2/3 superiores de la cara lateral o externa de la tibia y termina en el hueso cuneiforme mediano y los primeros metatarsos del pie. El músculo es el más interno de los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Después se encuentra el sóleo. El sóleo es un músculo ancho y grueso ubicado en la pierna que se encuentra en su cara posterior, debajo de los gemelos, estando implicado en la bipedestación y en la deambulación. Está estrechamente conectado con el gastrocnemio y algunos anatómicos lo consideran un solo músculo. Más arriba encontramos al músculo iliático. Es un músculo plano y triangular ubicado en la fosa iliática. Posterior se encuentran las vértebras cervicales, son las que se sitúan en el cuello, permitiendo su movilidad entre el cráneo con el cual soporta su peso y las vértebras torácicas. Después se encuentran las vértebras torácicas, que son 12 vértebras de la parte central de la columna vertebral. Están a continuación de las cervicales y son más gruesas y menos movibles que estas. A ellas les continúan las vértebras lumbares. Son los segmentos más macizos de la columna vertebral. Tanto más voluminosas son en cuanto más bajo esté situada la columna lumbar. Después se encuentran las escápulas. Es un hueso grande, triangular y plano. Se ubica en la parte posterior o dorso lateral del tórax según la especie de la que se trate. Específicamente en el esqueleto humano se encuentra en la región comprendida entre la segunda y la séptima costilla. Más abajo se encuentra el hueso sacro. Es un hueso corto, impar, central y simétrico, oblicuo, compuesto por 5 piezas soldadas, en forma de pirámide cuadrangular, con una base, un vértice y 4 caras, anterior, posterior y lateral.
A un lado se encuentra la pelvis. Es la región anatómica más inferior del tronco, siendo una cavidad. La pelvis es un embudo osteomuscular que se estrecha hacia abajo, limitado por el hueso sacro, el coxis y los coxales, y los músculos de la parte abdominal inferior y del perineo. En la parte superior, por parte de los músculos, tenemos el músculo pectoral mayor. Es un músculo superficial plano ubicado en la región anterosuperior del tórax. Más abajo tenemos al recto mayor del abdomen. Es un músculo par, largo y aplanado, interrumpido por 3 o 4 intersecciones aponeuróticas llamadas matameras y dividido medialmente por una banda de tejido conjuntivo llamado línea albal. A un lado tenemos al músculo oblicuo externo del abdomen. Es un músculo que se encuentra en la parte anterolateral del abdomen, ancho par, irregularmente cuadrilátero, constituido por una porción carnosa y otra aponeurótica. A un costado tenemos al serrato anterior. Es un músculo situado en la cara lateral superior del tórax. Se origina con 9 digitaciones en las 9 costillas superiores y se inserta en el borde medial de la escápula. En la parte superior, por parte de los huesos, tenemos a la clavícula, que es un hueso largo, tiene forma de S itálica, situado en la parte anteposterior del tórax, junto con la escápula formada la cintura escapular. Se puede palpar con toda su longitud y se extiende del esternón al acromion de la escápula, siguiendo una dirección oblicua lateral y posterior. Se considera el único medio de unión entre el miembro superior y el tórax. En la parte del medio tenemos al manubrio, uno de los 3 huesos que forman el esternón, que presenta una forma cuadrangular ancha que se estrecha en dirección caudal, la que se articula con el extremo superior del cuerpo del esternón. Más abajo tenemos al esternón, que es un hueso del tórax, plano, impar, central y simétrico, compuesto por varias piezas soldadas. El esternón ayuda a proteger el corazón y los pulmones. Tenemos a las costillas verdaderas. Las primeras 7 costillas están conectadas por detrás con la columna vertebral y enfrente con el esternón a través del cartílago esternocostocondral. Las anterioridades de las costillas verdaderas se denominan costillas falsas, ya que no se articulan directamente con el esternón. Las octavas, novenas y décimas se unen en la séptima media tejido cartilaginoso. Los 2 últimos pares de costillas se llaman flotantes, pues no se unen en la parte anterior con ninguna costilla ni con el esternón. Después encontramos al hipófisis sifoide. Es el elemento más pequeño y variable del esternón, que se encuentra en su extremo inferior. Tiene una estructura cartilaginosa. En el nacimiento pasamos a la parte superior, en la que se encuentra el húmero. Es el hueso más largo de las extremidades superiores en el ser humano. Forma parte del esqueleto apendicular superior y está ubicado en la región del brazo. Después encontramos el cúbito, que es un hueso largo paralelo al radio entre la trocleala humeral y el carpo. Tiene un cuerpo y 2 extremidades. Se encuentra en la parte interna del brazo. Después está el radio, que está a un lado del cúbito, que es un hueso largo parinosimétrico situado por fuera del cúbito en la parte externa del antebrazo. Como en todos los huesos largos, el radio consta de un cuerpo y 2 extremos, superior e inferior. En la parte superior encontramos el deltoides. Es un músculo del hombro, tiene la forma de un semicono hueco que rodea la articulación del hombro y une la cintura escapular a la diáfisis humeral. Después se encuentra el tríceps. Es un músculo situado en la región posterior del brazo. Está constituido en la parte superior por 3 porciones, porción larga y vasto interno y externo. Es el único músculo que encontramos en la parte trasera del brazo. Después tenemos al bíceps. Es un músculo de la región anterior del brazo donde cubre los músculos coracobraquial y braquial anterior. En su parte posterior se compone de 2 porciones o cabezas. La porción corta, que se origina en la apófisis coracoides por un tendón común con el coracobraquial. La porción larga, que se origina en tuberosidad supraglenoidea de la escápula, omóplato, y desciende por la corredera bicipital del húmero. Más abajo encontramos al flexor cubital del carpo. Es un músculo largo y cilíndrico del antebrazo humano que se encuentra en la parte interna
y anterior. Espérate. Después encontramos al flexor cubital. No es el músculo largo y cilíndrico del antebrazo humano que se encuentra en la parte interna y anterior del antebrazo. A un lado encontramos al extensor cubital del carpo. Es un músculo que se encuentra en la región posterior del antebrazo. Es largo y fusiforme, en forma de huso. Por último encontramos al extensor común de los dedos. Es un músculo del cuerpo humano que está situado en la región dorsal del antebrazo. Se origina en el epicondillo. Por último encontramos el extensor común de los dedos. Es un músculo del cuerpo humano que está situado en la región dorsal del antebrazo. Se origina en el epicondilo, en la región externa del codo, y termina en 4 tendones que se unen a la base de las falanges distales a los dedos 2, 3 y 4 y 5 de la mano. Después de la parte superior están los carpos. El carpo es una parte del cuerpo humano compuesta por 8 huesos que forman el esqueleto de la muñeca. Los huesos consta de hueso escafoides, hueso semilunar, hueso piramidal y hueso pisiforme, situado este último por encima del hueso piramidal. Los de la hilera distal, en el mismo orden, son hueso trapecio, hueso trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Cada hueso se articula con los huesos adyacentes. Después encontramos el metacarpo, que es una de las 3 partes de las que se componen los huesos de la mano, y está formado por 5 huesos metacarpianos, que son delgados y ligeramente alargados y ocupan toda la palma de la mano. Al final encontramos las falanges. Son los huesos localizados en los extremos de los dedos de manos y pies. Se articulan con las falanges medias, excepto en el dedo pulgar y dedo gordo, que al carácter de ellas se articulan en las proximales. Músculo abductor corto del pulgar. El músculo abductor corto del pulgar es un músculo de la mano que se encuentra en la región palmar externa, eminencia ternar. Es aplanado y corto y cuya función es abducción del pulgar. Estructura. El abductor corto del pulgar es un músculo plano y delgado localizado justo por debajo de la piel de la palma de la mano. Es parte de la eminencia ternar, contribuyendo a la prominencia de la palma de la mano proximal al pulgar. Músculo abductor del meñique. El abductor del meñique, abductor digiti minimi, está situado en el borde de la palma de la mano. Este surge desde el hueso pisiforme y del músculo cubital anterior, en la cual termina en un tendón liso que divide en 2 partes, uno que se une a la primera falange del meñique y el otro en el borde ulnar de la aponeurosis del flexor corto del meninge. Después tenemos al palmar corto. El palmar menor o palmar largo, según nomenclatura internacional, es un músculo localizado delante del palmar mayor o flexor radial del carpo, dentro del grupo anterior y epitroclear. Se origina en la epitocela del húmero y su inserción es en la aponeurosis superficial de la muñeca y ligamento anular anterior del carpo. Actúa como flexor de la muñeca y se encuentra inervado por el nervio mediano. Después tenemos a los músculos interóseos dorsales de la mano. Los músculos interóseos dorsales de la mano son 4 músculos que se originan en la diálisis de los metacarpianos y se insertan en la base de la primera falange de los dedos. Actúa como flexor metacorpofalángicos y abductores de los dedos. Estructura. Existen 4 interóseos dorsales en cada mano, llamados dorsales para diferencias de los interóseos palmares, de los cuales están ubicadas en la cara anterior de los metacarpianos. Cada músculo interóseo dorsal tiene 2 alas que se originan en puntos adyacentes de los huesos metacarpianos. El dedo índice y anular recibe la inserción de un interóseo dorsal en el dedo medio, que se insertan 2, mientras que en el pulgar y el meñique no lo hace ninguno. Primero tenemos al hueso frontal. El hueso frontal es un hueso del cráneo humano. Es un hueso plano, impar, central, simétrico con 2 caras, endocraneal y exocraneal, y un borde circunferencial. Después tenemos al hueso temporal. El hueso temporal o hueso del cráneo es un hueso par irregular neumático situado en la parte lateral, media e inferior del cráneo. Contiene en su espesor un órgano vestibulococlear. Después tenemos al hueso occipital.
El hueso occipital es el hueso impar del cráneo que constituye el límite posterior de la cabeza y la mitad de su base. En él se pueden distinguir las siguientes porciones: porción escamosa, porción condilar lateral izquierda, porción condilar lateral derecha, porción basilar. Estas partes se disponen en torno al agujero occipital o foramen magnum, donde se encuentra la parte inferior del bulbo raquídeo, vasos y nervios. Tenemos al hueso parietal. El hueso parietal es un hueso del cráneo plano par, da forma cuadrilátera con dos caras, interna endocraneal y externa exocraneal, y cuatro bordes con sus respectivos ángulos. Después tenemos al hueso cigomático. El hueso cigomático, también llamado malar, es un hueso par, corto y compacto, situado en la parte más externa de la cara en forma cuadrilátera que forma el pómulo de la cara y parte de la órbita, y presenta un satélite o proceso cigomático que se une hacia atrás con el proceso cigomático del hueso temporal. Después tenemos a la mandíbula. La mandíbula, denominado anteriormente maxilar inferior, es un hueso plano, impar, central y simétrico, en forma de herradura, situado en la parte inferior y anterior de la cara. La cirugía oral y maxilofacial, especialidad de la odontología, es la encargada de estudiar su anatomía, estructura y procesos patológicos. Después tenemos al hueso nasal. El hueso nasal o hueso propio de la nariz es un hueso de la cara par en número de 2, corto, compacto, en forma cuadrilátera con dos caras, anterior y posterior, y cuatro bordes: superior, inferior, lateral o externo, y medial o interno. Vientre frontal. El músculo frontal, venter frontalis musculi occipitafrontalis, es un músculo cutáneo del cráneo. Algunos autores lo consideran la porción muscular anterior del músculo occipitofrontal. Se halla inervado por los filetes frontales de la rama temporofacial del nervio facial. Tenemos al músculo orbicular de los ojos. El músculo orbicular de los ojos o de los párpados es un músculo de la cara que se encuentra debajo de la piel, delante de la órbita ocular, en forma de anillo ancho, aplanado y delgado, constituido por tres porciones: orbitaria, palpebral y lagrimal. Después tenemos al cigomático menor. El músculo cigomático menor es un músculo de la cara, se encuentra en la mejilla, pequeño en forma de cinta. Se inserta en su origen de la parte inferior de la cara externa del pómulo, por abajo de la piel del labio superior. Después tenemos al cigomático mayor. El músculo cigomático mayor es un músculo de la cara situado en la mejilla. Es oblicuo, pequeño y en forma de rectángulo. Se origina en el proceso temporal del hueso cigomático o malar y se inserta en la porción lateral del músculo orbicular de los labios. Lo inerva el nervio facial. Después tenemos al músculo risorio. El músculo risorio se encuentra al lado de la cara, de pequeño tamaño y de forma triangular. Inserciones del músculo risorio toma origen hacia atrás por uno o muchos haces en el tejido celular que cubre la región parotídea. Estos haces de origen pueden algunas veces extenderse hasta el esternocleidomastoideo o bien no pasar del macetero. Después tenemos al depresor del ángulo de la boca. El depresor del ángulo de la boca está ubicado en la línea oblicua de la mandíbula. Es un músculo ancho y delgado triangular de base inferior. Se inserta por debajo del tercio interno de la línea oblicua de la mandíbula, por arriba en los tegumentos de las comisuras labiales. Es irrigado por la arteria facial e inervado por las ramas mandibulares del nervio facial. Después tenemos al músculo macetero. El músculo macetero es el músculo de la masticación. Es un músculo corto, cuadrilátero, capaz de ejercer una fuerza de 90 kilogramos y formado por dos fascículos.
un anteroexterno superficial y otro posterointerno profundo. Se inserta en el borde inferior del arco cigomático y en la cara externa de la rama del maxilar inferior o mandíbula, uniendo ambas estructuras óseas. Orbicular de la boca. El músculo orbicular de la boca es un músculo de la cara ubicado alrededor del orificio bucal en forma de elipse, constituido por dos porciones, la porción marginal y la porción labial. Se inserta en la piel y mucosa de los labios, subtabique en su origen y comisuras de los labios en su terminación. También ayuda a soplar o emitir silbidos. Después tenemos al mentoniano. El músculo borda del mentón o de la barba es un músculo de la cara en la barba situado en el espacio triangular que delimita el músculo depresor del labio inferior o ambos lados de la línea media, entre la parte superior de la sínfisis y la hemiscenia mentoniana. Es par pequeño y conoideo.